Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Estamos en la clase de Escuela Dominical. Estamos estudiando el libro de Isaías. Vamos ahí en el capítulo 21. Esperando que te estés gozando de la bendición de Dios, trabajando, esforzándote, pues echándole ganas, pero sobre todo poniéndose siempre en las manos de Dios y dejando que Él sea el que actúe en nosotros y por medio de nosotros. Nuevamente invitándote a pues, participar en cierta manera de la clase, mediando comentarios pues pensando, viendo comentarios y alguna nota que quieras enviar a la página. Y pues échenle ganas, vamos ahí a Isaías capítulo 21 y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú, Señor, sigas trabajando en nuestras vidas, nos animes, nos fortalezcas. Sobre todo, Señor, que nosotros miremos a ti, podamos descubrir en tu palabra no solamente las promesas, sino también el aliento para seguir adelante en medio de la adversidad. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, los jóvenes, las señoritas, y que tu, Señor, seas honrado y glorificado en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos ahí al libro de Isaías, precisamente, y vamos a estar estudiando esta parte. Eh, es- Vamos a, pues, eh, ahí el libro de Isaías. Estamos viendo en el libro de Isaías la sección de el juicio sobre las naciones. Hemos estado viendo varios anuncios de juicios a otras naciones, pero recuerden, jóvenes señoritas, que estos anuncios que daba Isaías no estaban diseñados para ser escuchados por las naciones, sino estaban diseñados para ser escuchados por Judá, para los habitantes de Judá y de Jerusalén, y entendieran el Dios que tenían, la inutilidad de ir a otras naciones a buscar ayuda ante la inminente invasión asiria y la necesidad de confiar en Dios para ante el peligro que estaban corriendo. Entonces ahí Isaías, bueno, el capítulo 21 hace una mención de Babilonia, de Elam y de Media. Y estas menciones han hecho pensar que este pasaje se refiere a la caída de Babilonia en el año 539 antes de Cristo. Pero el contexto general de esta parte de este capítulo está hablando no necesariamente de la caída en el año 539, porque la caída que se menciona aquí provocó terror porque no significaba liberación, sino amenaza más seria para Israel. Cuando Babilonia cayó en el año 539 significaba la liberación, porque llegaba el rey Ciro, pero estos capítulos que vienen no significan liberación, sino el aumento del problema para Israel. En el año 722 antes de Cristo, Merodach Baladán, que en términos seculares se conoce como Marduk, se rebeló contra el poder de Asiria, que en aquel entonces estaba gobernada por Sargón. La revuelta fue aplastada en el año 710 a.C., pero 5 años después, en el año 705 a.C., nuevamente Marduk se rebela contra Asiria, que en ese momento ya estaba gobernada por Sennacherib, que va a ser el rey asirio que va a llegar a las puertas de Jerusalén. Este Sennacherib atacó a Babilonia y el territorio del desierto que circundaba la ciudad de Babilonia y derrotó a Marduk. Saqueó la ciudad y el poder político y militar nuevamente se inclina del lado asirio. Y ahí sí ya se hace imparable la invasión asiria y ahora sí Jerusalén está siendo amenazada. Dice el versículo 1 de capítulo 21 del libro de Isaías: profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev. Así viene del desierto, de la tierra horrenda. En esta profecía se describe la sorpresiva aparición de Merodach Baladán,
desde las zonas desérticas alrededor del Golfo Pérsico. Por eso es el desierto del mar. No está hablando del mar desierto, que no hay nadie, el Océano Pacífico, sino está hablando del desierto del mar de arena, ahí que se parece mucho al torbellino del Negev, al sur de Israel, el desierto que está ahí. Y dice, así viene del desierto, de la tierra horrenda, aparece sorpresivamente este Merodach Baladán. Dice versículo 2, visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Fue una visión dura, es decir, una profecía difícil de mencionar. El traidor Merodach Baladán salió al ataque. Elam y Media apoyan esta revuelta. En aquel entonces, estos dos reinos que más adelante van a ser absorbidos por el imperio persa inclusive por Babilonia misma, Elam y Media se unen al ataque contra Asiria. Esto parece ser la posibilidad para Judá y para Judá, porque ya Israel ya no existe a estas alturas. Para Judá parece un respiro. Hay 3 reinos allá en el norte de lo que es Mesopotamia que están entreteniendo a Sennacherib con la posibilidad de derrotar a los asirios y darle un respiro a las naciones del sur. El gemido que provocaba a Asiria en la región de pronto cesó de repente. Así, ya no hay asirios en ese momento porque han sido derrotados aparentemente por la coalición de Babilonia, Elam y Media. Eso puede hacer que haya una falsa idea de seguridad, que haya una falsa idea de que bueno, ya han conseguido acabar con el gobierno asirio allá en el norte y probablemente logren llegar hasta Nínive y acabar con el peligro aquí en el sur. Versículos 3 al 5. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se han apoderado de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. El profeta expresa sus sentimientos. Él se llena de dolor y angustia como quien sabe lo que ha de venir. Como mujer en dolor de parto, ya sabe que va a aumentar el dolor. Y ya sabe, viene algo peor. Él se agobia y se espanta. Dice que se espasma y se llena de horror. La noche se vuelve en espanto. Sabe que lo que sigue no es la derrota de Asiria y el final del peligro. Observa cómo están bebiendo allí los de Elam, los de Media y los de Babilonia, porque por un momento sacaron a los asirios de su territorio. Hacen fiesta, comen y beben, cuando en realidad esta rebelión no va a detener el plan de Dios y están por sufrir las consecuencias. Y deberían de estar preparándose para la guerra en lugar de hacer fiesta, porque Dios se había propuesto que Asiria iba a tener muchas victorias más antes de ser aplastada. Así que no era esta la liberación prometida. Esto parecía un descanso y parecía como que venía la liberación, pero no lo era. Así que estaban corriendo un mayor peligro. Dice los versículos que siguen, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea, y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mí guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Isaías debía poner un centinela que vigilara las noticias que vendrían de Babilonia. Y el centinela vio un gran ejército bien armado.
El centinela debía estar de día y de noche en su guardia esperando las noticias. Y después de un tiempo, vinieron dos hombres con la noticia. Babilonia había caído en manos de Sennacherib. Era el año 689 a.C., la ciudad que había sido saqueada. Y entonces, la supervivencia de la nación de Judá era mínima. Al principio pensaban, con la derrota y expulsión de los asirios de Babilonia por manos de la coalición Babilonia, Elam y Media, pues todo parecía que había regresado un equilibrio de poder político y militar en Mesopotamia, con lo que ya había uno que dejar de temer. Pero el día en que llegó un mensajero diciendo con la noticia triste para los de Judá, Babilonia ha caído nuevamente en manos de Sennacherib, fue arrasada, fue saqueada, incendiada, sus ídolos fueron destruidos. En ese momento debieron haberse dado cuenta, no era esta la liberación. No era la guerra entre Babilonia y Asiria la posibilidad de triunfar. No era Babilonia un aliado posible en una guerra contra Asiria. Y con esta derrota de la coalición, ahora sí Asiria tenía las manos libres para poder nuevamente actuar contra Judá, contra Egipto y los aliados de Judá en ese momento. Dice versículo 10, oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Isaías reitera que su mensaje viene de Dios. Los de Judá no debían de confiar en los babilonios. Su revuelta no tendría éxito. Debían confiar en Dios. Hemos estado viendo en estas profecías que la intención de Dios es que los de Judá se den cuenta. Ninguna nación que esté alrededor de ellos es un aliado, un buen aliado para poder combatir a los de Asiria. La única opción que tienen es ir con Dios y confiar en Él. Ni Egipto, ni los etíopes, ni los babilonios y la coalición que con ellos estaba, eran ¿cómo diríamos? Eran un aliado fiable para poder enfrentarse a los asirios. Si querían triunfar contra los asirios, debían confiar en Dios y ponerse en las manos de Él. Entonces, ya hemos visto esta profecía sobre Babilonia y ya hemos visto que no se trata de su derrota en el 589, sino de su derrota en el 539, sino de su derrota en el 689 en manos asirias. Y ahora viene la profecía sobre Edom, una nación que está al sur de Israel, o de Judá más bien, con costa en el Mar Muerto, cuya capital llegaría a ser la famosa ciudad de Petra, una ciudad labrada en piedra. Y viene una pequeña profecía contra ellos ahí en los versículos 11 y versículo 12. Dice versículos 11 y 12. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Y el guardia respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Viene una breve profecía sobre Duma, que parece la transliteración del acadio del nombre Edom. Acadio es el idioma que se habla en Asiria. Entonces parece que es, así como pronunciaban los acadios, el nombre de Edom. La referencia a Seir, otro nombre de Edom, parece confirmarlo. Seir es un nombre que se le daba, ¿se acuerdan del monte de Seir? Es un nombre para Edom, y Duma prácticamente nos está diciendo que es el mismo país. La referencia es clara. Edom era un estado tributario de Asiria. Parece que la mañana y la noche venían. No habría cambio para su posición política, por lo menos no en el futuro inmediato. La mañana viene y después la noche. Sigue, adelante. Preguntad si queréis, preguntad, volved y venid, porque no hay un cambio para Asiria, para Edom. Edom no era un aliado para Judá. En primer lugar, eran enemigos. Y en segundo, Edom era un estado tributario de Asiria, por lo tanto, le debían lealtad. Era un estado vasallo del reino de Asiria,
y por lo tanto no iba a encontrar Israel o Judá más bien la posibilidad de aliarse con Edom para vencer a los asirios. De hecho, las tropas asirias podrían tener todas las facilidades para pasar por el reino de Edom sin ningún inconveniente y poder rodear y atacar Judá desde el sur y atacar con un frente mucho más amplio a Egipto. Entonces, Edom no era un aliado viable. Ni Babilonia y su coalición con Elam y Media, ni Edom eran posibles aliados. Dios estaba haciendo un recorrido por los reinos alrededor para que Judá se sintiera sola, pero al mismo tiempo para que Judá fuera a Dios en confianza, en fe, para la victoria. Viene entonces una profecía contra Arabia, no era un reino, hay que recordar que Arabia antes de los musulmanes era una serie de tribus nómadas, regiones que estaban allí, entonces no había un reino árabe propiamente dicho. Pues ahí del versículo 13 al versículo 17 viene una profecía contra los árabes. Dice profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de Tema. Socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Esta es una profecía contra Arabia, contra los caminantes de Dedán, Dedán estaba ubicada en la parte sur de la península. Sus caminantes, recuerden, eran los nómadas. En la península arábiga vivían mayoritariamente pueblos nómadas. No había manera de quedarse constantemente en un solo lugar, porque no había muchas fuentes de aguas. Entonces, esta es una profecía contra los que viven al sur de la península. Les dice que habría una huida general. Los habitantes de Tema, un oasis muy conocido en aquel entonces en el noroeste de Arabia, tendrían que preparar agua para los que huían, porque viene una huida general. Los asirios derrotarían a los árabes y los harían huir. Era tan cierto esta situación como que en un año, contando desde el momento en que se dio esta profecía, ocurrirían estas cosas. Los habitantes de Cedar quedarían postrados. Cedar está ubicada en la parte norte de la península, muy cerca de la frontera con lo que sería Edom, Moab y la parte sur de lo que es las fronteras de Mesopotamia. Entonces, ellos eran muy famosos por producir tiendas negras de piel negra, muy, muy hermosas. En el año 715 a.C., Sargón II, que es el antecesor de Sennacherib, registró la derrota de los grandes tribus del norte de Arabia. Y entonces la profecía se cumplió. Si ustedes están dando cuenta, lo que está haciendo Dios es ir eliminando a todos los pueblos que pudieran darle ayuda a Judá, no porque no quiera a Judá, sino porque quiere que Judá se quede sin aliados y se vea como diríamos, se vea débil y entonces sea fuerte. ¿Por qué? Porque al ser débil, puede ir y, como diríamos, puede confiar en Dios. Entonces hemos visto en este capítulo 21 3 profecías. Una profecía contra Babilonia y su alianza con Elam y con Media para decirle, aunque parezca que en un principio van a triunfar y van a lograr sacar a los asirios de medio, al final de cuentas su derrota va a ser clara, va a ser contundente, y en el año 689 antes de Cristo, Babilonia cae en manos asirias nuevamente, es incendiada, destruida y sus aliados dispersados,
con lo que se acaba uno de los grandes reinos que podían ayudar a frenar el poder asirio. Después habla sobre Edom para decirle no va a haber cambio político con ellos. Ellos van a seguir siendo aliados, vasallos, no aliados, vasallos del rey de Asiria. Y luego va a hablar de los de Arabia, de los árabes, y les va a decir, bueno, ellos van a terminar siendo, en cierta manera, subyugados por los asirios. Van a ser dispersados y no se van a convertir en una fuerza importante que pueda ayudar a Judá. Y eso ocurre en el año 715 a.C. en manos de Sargón II. Y con eso terminamos la clase el día de hoy. La próxima semana estaremos, primero Dios, en Isaías capítulo 22. Y pues ánimo, jóvenes, recuerden estas enseñanzas. A veces parece que Dios nos va acercando, que va colocándonos en una posición de soledad, en una posición donde nadie nos puede ayudar. Y no es porque no nos quiera, no es porque no nos ame, sino porque está dejándonos con una única opción, la más valiosa y más poderosa: Dios, Él mismo, confiar en Él. Cuando nosotros confiamos en nuestras habilidades, en nuestros contactos, en nuestra posición económica, quizás incluso en nuestro trabajo, terminamos no viendo lo maravilloso y grande que es Dios, que puede rescatarnos aun cuando hayamos perdido todo y quedemos cercados. Que Dios les bendiga grandemente, ánimo, y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Que nos recuerdes, Padre, que el único aliado posible, victorioso y que siempre es permanente, eres tú, Señor. Que solamente en ti hay posibilidad de victoria, hay posibilidad de liberación, especialmente en estos tiempos difíciles para nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Cuida, Señor, de cada una de nuestras familias. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos. Hasta luego. Que Dios les siga bendiciendo.